Ya. Bueno, con respecto a la pregunta 5, bueno, es presentar un resumen y las conclusiones de un trabajo de investigación relacionado a los siguientes temas. En cuanto a la hemorragia postoperatoria, bueno, en cuanto a las transfusiones masivas, en este artículo pues menciona en cuanto al resumen que las transfusiones sanguíneas pues es muy importante ya que es un procedimiento que va a pretender recuperar un componente sanguíneo que se haya perdido o esté deficiente en un paciente. En algunas situaciones, por ejemplo, en pacientes con traumas o accidentes quirúrgicos que pues requieren grandes cantidades de volúmenes. Este artículo se hizo una revisión sobre las transfusiones masivas, esquematizando sobre todo la fisiopatología que desencadena algunas de las complicaciones como las alteraciones de los hemocomponentes, las alteraciones de la coagulación y alteraciones metabólicas. En conclusión, pues este artículo, esta revisión está dirigida solo a las complicaciones que se manifiestan en relación a las transfusiones masivas. Pues dentro, ese artículo también menciona que las transfusiones masivas, o bueno, también se define que viene a ser un reemplazo del volumen sanguíneo en 24 horas o un volumen sanguíneo que se estima aproximadamente 75 mililitros por kilogramo o 5 mililitros en un adulto de 70 kilogramos de peso. Se da en una emergencia quirúrgica o médica o en pacientes que hayan tenido heridas por objetos punzocortantes o un trauma abdominal, pues según las causas que pueden llevar a las transfusiones masivas, pues este artículo también la categoriza como por ejemplo en porcentajes, los politraumatizados con las hemorragias gastrointestinales un 30%, una cirugía cardiovascular un 12%, las enfermedades neoplásicas un 9%, son urgencias obstétricas un 1% y menos un 1% pues las cirugías selectivas. En cuanto a las complicaciones, mencionaban de las transfusiones masivas son la triada letal, que así lo mencionan, que la acidosis, la hipotensión y la coagulopatía, también el aumento de la afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno por el oxígeno y también alteraciones electrolíticas como la hipocalcemia, la hipomagnesemia y la hipopotasemia. Eh, También el otro artículo sobre la hemostasia inefectiva. Bueno, este artículo mencionaba que bueno, la hemostasia en sí tiene como el objetivo pues mantener el balance entre la coagulación y la fibrinolisis para así preservar de esta manera la integridad vascular y también la fluidez de la sangre. Y bueno, y el sistema fibrinolítico, pues es necesario para localizar el coágulo en el área del daño durante el proceso pues de reparación, ¿no? Entonces los desórdenes de la hemostasia son el resultado pues de un balance entre estos dos sistemas llevando así al paciente a una hipercoagulación con tromboembolia o una hipocoagulación como con hemorragia, como en este caso, ¿no? Pues recordar que también manifestaba en este artículo que las clínicas postquirúrgicas de la mayoría de estos pacientes se instala en las primeras horas o quizás no se visualiza muy bien o más tardías se instala con una anemia aguda, que esto va aumentando de una manera muy rápida, la hemoglobina va descendiendo muy rápidamente. También en el examen físico se puede visualizar la palidez muy marcada. En el hecho ungueal, el regreso sanguíneo es, o sea, en lo normal es menor a 2 segundos, pero en esos pacientes supera eso, ¿no? Paciente está hipotenso, tiene una respiración muy profunda, incluso con la boca abierta, el paciente está desvanecido, está cansado, se nota débil, pues aparecen zumbidos en los oídos, en cuanto el abdomen está distendido, el paciente pues refiere dolor al momento de la inspección y bueno, durante
durante los días, perdón, las horas, pues poco a poco la sangre se va acumulando y el abdomen se va abombando, ¿no? Sobre todo en el hipogastrio, generando de esta manera en el paciente un hemoperitoneo. En cuanto al siguiente punto, que es el hilio para paralítico postoperatorio, bueno, en este artículo, bueno, de esta tesis, bueno, el resumen y conclusión mencionaban que el hilio es el cese transitorio de la coordinación de la motilidad intestinal después de una intervención quirúrgica, lo que va a impedir de esta manera el tránsito eficaz del contenido intestinal y de la tolerancia de la ingesta oral. También lo va a definir como el hilio postoperatorio precoz al hilio que no complicado que se produce posterior a la cirugía con una resolución de forma espontánea de 2 a 3 días y también lo define como un hilio postoperatorio prolongado al que se produce posterior a la cirugía con una duración mayor o igual de 3 días. En conclusión de este artículo, pues se concluye que el hilio postoperatorio prolongado queda definido como un retraso de la recuperación del peristaltismo normal que va a causar diferentes síntomas clínicos, ¿no? Como la distensión abdominal, náuseas y vómitos, ausencia de telroides hidroaéricos, ausencia de expulsiones de gases y heces que se producen posterior a la cirugía con una duración mayor o igual a 3 días. Bueno, recordarles también que en este artículo mencionaban, como ya se había manifestado, que en los signos clínicos, como ya mencioné, que hay una distensión abdominal, junto también con el cese del tránsito intestinal, generando de esta manera una ausencia de gases y heces, se asocia también a náuseas y vómitos y dolor abdominal, un dolor abdominal sordo y continuo, tanto a la palpación tanto superficial y profunda. En el examen del abdomen va a estar distendido y dolor a la palpación, a la auscultación, va a estar ausente los ruidos hidroaéricos. En las radiografías va a haber una distensión difusa del intestino con aire tanto en el colon como en el recto y también la curvatura de las asas van a estar muy amplias. En cuanto mencionaba algunos factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, como mencionaba el título de este artículo, en cuanto a los factores intrínsecos consideraba que la edad avanzada, sexo masculino, la anemia y mm, un antecedente de obstrucción intestinal. Y en cuanto a los factores extrínsecos, que el paciente haya tenido una cirugía ya abdominal previa, una cirugía abierta, una cirugía mayor a 2 horas, eh, una anestesia general endovenosa o la utilización de opioides. En cuanto al siguiente punto, que es la fiebre posoperatoria, pues en esta tesis eh, mencionaba, en cuanto al resumen, que la fiebre posoperatoria, bueno, es el motivo frecuente. Mencionaba que el 71% de los casos son infecciones nosocomiales que ocurren sobre todo en pacientes quirúrgicos y el 40% sobre todo en sitios quirúrgicos, en las ISOs, ¿no? Los agentes etiológicos más frecuentes son los estafilococos aureus y el reingreso de los pacientes posoperatorios con hipertermia podrían estar relacionados más con el tipo de cirugía, por ejemplo, las cirugías abdominales y traumatológicas. Esos son debidos a que son más frecuentes, son más complejas, tienen mayor tiempo de duración y sobre todo el periodo de internación del paciente, es decir, que al paciente se expone a mayor a infecciones intrahospitalarias, ¿no? En conclusión, pues se concluye que el síndrome febril tiene una mayor relevancia, pues si se habla de pacientes que tienen reingreso siendo posoperados, mayormente se debe a los estafilococos que causan el 80% de las enfermedades supurativas y el grupo etario más afectado es aquellos pacientes que están en la edad de 60 a 69 años de edad debido a la disminución del sistema inmunitario y que la fiebre posquirúrgica sobre las patologías más frecuentes mencionaban también, por ejemplo, el día 1, la telectasia, que viene a ser el compromiso pulmonar más frecuente, el día 2, una ITU, el día 3, una flebitis y por las catéteres, ¿no? Y el día 4, una ISO. En cuanto, bueno, bueno, también mencionaban en esta tesis
que los signos pues de infección viene a ser en cuanto a las heridas también, que es el aumento de calor, el aumento del dolor, endurecimiento o del sitio quirúrgico, pues la fiebre mayor a 38 grados Celsius. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, también mencionaban el seroma, que es líquido linfático, la dehiscencias, las infecciones, pues el mismo sitio quirúrgico. Los tipos de fiebre los clasificaba, por ejemplo, los intermitentes, que van a variar la temperatura durante las 24 horas, las fiebres pues recidivantes, que van a estar elevadas las temperaturas por unos días, pero al primer y el segundo día ya van a disminuir. La fiebre remitente, que es una fiebre, la variación de esta temperatura va por encima de lo normal, ¿no? Y una fiebre hiperpirexia, que es una fiebre muy elevada, sobre todo por encima de los 49,5 grados Celsius. Y también la va a clasificar a la fiebre de acuerdo al tiempo, por ejemplo, la inmediata, las primeras horas postoperatorios, las agudas, a las agudas a la primera semana, las subagudas de primera 4 semanas y la tardía mayor a 4 semanas. El otro punto es las infecciones del sitio operatorio, que en resumen mencionaba que las infecciones del sitio operatorio son la parte del grupo de infecciones intrahospitalarias más frecuentes en el postoperatorio de los pacientes, sobre todo adultos mayor. Estas aparecen generalmente dentro de los 30 días siguiente a la intervención quirúrgica, siendo comúnmente entre los 5 y 10 días del posoperatorio. En conclusión, pues la técnica posoperatoria laparoscópica mencionaba que disminuye la probabilidad de una ISO y la cirugía de emergencia aumenta su probabilidad en pacientes adultos mayores. Y estas son las referencias. Gracias.